pantalla. Las Sí, clases entonces quedan para las 5 o a las 6. a las 6. O sea, lo que es, la clase empieza a las 5, pero ustedes de 5 a 6 revisan lo que es la materia. Revisan ahí lo que hay, revisan Ok. cualquier duda y a las 6 hacemos la conexión con Google Meet. Entonces, ustedes me preguntan las dudas que pudieron ver de la materia y damos la clase y ustedes también van resolviendo otras dudas, tenemos ejemplos y después ustedes pasan a hacer la práctica o la tarea, lo que les haya dejado. Y de ahí ya se termina la conexión. No hacemos una nueva conexión, sino que si ustedes tienen consultas, simplemente por WhatsApp, ahí me las hacen. Durante el horario de clase y demás, yo les doy prioridades a ustedes por WhatsApp y fuera de horario de clase, ahí a como tenga disponibilidad. Entonces, muchachos, aquí todos están viendo la pantalla. Para confirmar. Sí. Okay. En el campus, aquí tenemos lo que es el programa del curso. Vamos a revisarlo rápidamente para no alargar mucho la sesión. Ven que queda la de C++, pero igual vamos a trabajar con Python, no es mucho el cambio. En el tema de los contenidos, vamos a ver conceptos básicos, que es lo que vamos a ver hoy. Un poco de reseña, arquitectura, lenguajes de alto y bajo nivel, compilador, traductor, tipos de programación y lenguajes. Ya después de la unidad 2 pasamos al diseño de algoritmos. Vamos a la definición, la metodología, los diagramas de flujo, para ya ir estructurando un poco su mente a cómo es que se trabaja a la hora de programar. Después ya empezamos con la introducción a la programación, que son los conceptos básicos, los conceptos variables, tipos de datos, operadores, constantes, arreglos, cadenas, punteros, etc. Después pasamos a estructuras de decisión y control, los famosos bucles, for el while, estructura secuencial, vemos lo que son arreglos y archivos, vemos el uso de registro, manejo de archivos, después vemos la parte de módulos o funciones, los métodos que ustedes crean, o que ya sea que utilicemos, y también hay una última unidad que son puertos, que eso normalmente se hace cuando son clases presenciales que trabajamos con algún equipo, algún hardware. Dependiendo de la pandemia, probablemente esto no lo vamos a llegar a hacer de forma física. Entonces ahí vamos a utilizar, o vemos otros temas, o vemos cómo lo manejamos, pero probablemente esto no se ve. De igual manera, se ven digitales en otros cursos. Ahí se vuelve a retomar. Con el curso de microcontroladores, que en algún momento de ello. ¿Cuáles son las evaluaciones? La evaluación es 2 pruebas, 25% cada una. Estas pruebas normalmente son hacer ejemplo, hacer un programa, hacer un pequeñito proyecto en que se tienen que desarrollar en 4 horas. Después hay proyectos cortos, que son los que les dejo después de clases. Hay proyectitos que van a trabajar después de la conexión, como trabajo en clase. Y después tenemos un proyecto programado, que es en grupos, que igual vale un 25%. Al final da un 100%, y esa es la evaluación. Con la bibliografía, todos estos están basados en C y en C++. Entonces, esta bibliografía pueden utilizar la referencia, pero de igual manera, yo ya les puse acá, en el campus, un libro muy reconocido por el tema muy famoso en el mundo de Python, que es este que se llama Python para Todos. Tal vez en algún momento lo han visto, lo han escuchado. Tiene la ventaja que está todo en español. Está hecho por un profesor muy reconocido, que es de la Universidad de Estados Unidos, de Michigan, si mal no recuerdo. Y es muy buen libro para iniciar con el tema de la programación con Python, en este caso. Y ahí les queda a ustedes para que lo vayan a leer. Me voy a basar en este libro para las clases. Obviamente en internet hay muchísima información, hay muchísimos videos, hay muchísimas cosas donde pueden aprender más,
pero al final con este nos vamos a basar para el desarrollo del curso como tal. Después, para la clase de hoy, ya tenemos la unidad 1. En este caso, aquí tengo varios videos. Muchos de esos se mencionan en la unidad de la que vamos a ver ahorita. Y también tengo otros videos aquí, que es interesante para motivarlos a programar. Y también hay una tarea. La tarea es leer el capítulo 1 del libro Python para Todos, que son como unas 20 páginas, e investigar en qué áreas se utiliza la programación en la carrera que ustedes están actualmente. Entonces, en sí, el leer ese capítulo y ustedes me responden en un pequeño, un parrafito, no tiene que ser un documento ni nada, solo un párrafo ahí, que me digan, de acuerdo a la malla curricular, a todos los cursos que ustedes van a recibir en la carrera de Ingeniería Electrónica, en cuáles cursos ustedes van a utilizar la programación, no Python, sino la programación. Y ya les mencioné uno, que era microcontroladores, aplicaciones de microcontroladores. Bueno, ustedes ya tienen esa pista, pero hay otros cursos adicionales que incluso dependiendo del profesor puede que los use. Por ejemplo, el caso que me dijeron ustedes de ecuaciones diferenciales, que usaron ahí Python como parte del proyecto. Entonces, esa sería la tarea para entregar. Eso está mal, es la próxima semana, y tengo que decirlo nada más. Es para el 28 de enero. Ok, jóvenes, ¿dudas hasta acá con el programa, con la bibliografía, con la tarea? ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a seguir con la unidad número 1, que es la que corresponde al día de hoy. Con el tema de la reseña histórica está este video. Hay dos videos que les puse ahí, que no sé si ya no creo que lo hayan visto, pero si alguien entró temprano y revisó ahí un poco, ya tal vez los haya visto. Son videos cortos que da una pequeña reseña histórica de cómo ha evolucionado el tema de la programación. Tal vez nosotros pensamos que es algo relativamente reciente y aunque ha tenido un avance vertiginoso en los últimos años, no es algo tan reciente. Ahí van a ver el video que desde los años 1800 ya había cierto código, cierta programación para algunas máquinas ahí que ya ustedes pueden ir observando en estos videos. Pero al final del cabo, vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo revisen posterior. ¿Cómo es la arquitectura de las computadoras? Para iniciar a comprender cómo vamos a programar, porque al final la programación necesitamos, ahorita en tiempos actuales, una computadora que realice las instrucciones que nosotros le damos. Entonces sí hay que saber un poquito, en forma general, esto que después ustedes lo van a profundizar en digitales y en microcontroladores, cómo es que trabaja una computadora. De forma muy sencilla, podemos decir que la computadora está basada en esto que se ve acá, en este diagrama. Tengo dispositivos de entradas y salidas, que en este caso serán teclados, el mouse, la pantalla. Tengo la unidad central de procesamiento, que es el CPU, el procesador. Tengo la memoria principal, que es la RAM. Y tengo una memoria secundaria, que es el disco duro. Puede ser de estado sólido, puede ser de estos discos magnéticos, pero que son revoluciones, los típicos. No me acuerdo el nombre, pero son los que están vigentes en algunas partes, ahorita la Los mayoría ya mecánicos. perdón, de mecánicos, sí, correcto, mecánicos. Entonces, estos son la estructura típica de una PC. Obviamente aquí ya metemos la red, donde aquí ya están las conexiones, en este caso por red Ethernet, en este caso por IP, por la TCP/IP, por protocolos, y otra serie de protocolos que tenemos ahí ya en la red. Y también aquí viene la parte de la nube, que ahora también está muy vigente en el tema de la computación en la nube, que ya es un poquito diferente a esa estructura, pero igual en la nube tenemos servidores que tienen un sistema similar al de una PC, nada más que ya para uso mayor. Aprovechando acá el tema de la nube, la universidad
ahí tiene un acuerdo ya con Amazon Web Services, que es uno de los mayores, en este caso, integradores y proveedores de lo que es computación en la nube y otros servicios en la nube, y ya la universidad tiene un convenio. Entonces vamos a ver si ya para este cuatrimestre podemos hacer uso de ese convenio para hacer algunas cosas ahí interesantes utilizando esta plataforma de Amazon Web Services. Pero bueno, entonces, típicamente esta es una estructura muy básica de lo que es una PC. Por supuesto, tengo el software que está trabajando junto con este hardware, y en el software es donde yo utilizo y programo mi código. Ese código, lo que va a hacer la unidad de procesamiento es leer, traduce ese código, traduce esa instrucción, y de acuerdo a eso va a ejecutar tareas donde va a hacer uso de esta memoria, va a hacer uso de estos dispositivos, va a enviar datos hacia la pantalla, va a hacer datos, va a mandar datos a la red, va a leer datos de la memoria secundaria, va a hacer todo ese procesamiento y por medio de esas instrucciones. Esas instrucciones son las que ustedes le van a programar. Ahora bien, suena muy sencillo, hay un gran proceso atrás de todo eso. Y no vamos a detallarlo al punto de ir punto por punto, línea por línea, sino que vamos a verlo a grosso modo, porque al final la programación, nosotros vamos a ver que hay diferentes niveles de programación, que es lo que sigue aquí abajo. Existen los lenguajes llamados de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Entre los que son de bajo nivel, conocemos como ensamblador y lenguaje máquina. Lenguaje máquina son unos y ceros. Al final, lo que entiende este procesador de acá no son letras, sino que son unos y ceros, son bits. Entonces, nosotros, aunque aquí pongamos texto, para que el ser humano le sea fácil entender lo que está haciendo y lo que está programando, ya sea él o otro programador, al final la máquina ocupa unos y ceros para ejecutar las funciones. Para eso tenemos estos lenguajes llamados lenguajes de bajo nivel, como en el caso de ensamblador, que ya algunos ahí han trabajado un poquito con eso, y el lenguaje máquina, que ya nadie trabaja con eso, sino que ya el compilador se encarga de convertir estos lenguajes a unos y ceros. Los lenguajes de alto nivel nacieron de hace unas décadas para acá y nos ayudan a los seres humanos a programar. ¿Por qué nos ayudan? Porque la computadora realmente no ocupa de eso. La computadora lo que ocupa es unos y ceros. Nosotros los humanos lo que ocupamos es que sea fácil de leer, fácil de entender, para ayudarnos a programar código cada vez más complicado. Entonces ahí nacen estos lenguajes como Fortran, que fue catalogado como el primer lenguaje real. Aunque no es del todo cierto, pero es el que se ve como el primer lenguaje. Después está C y Pascal. Todos estos lenguajes son denominados de alto nivel. Ya hay todavía de más alto nivel, que, como es el caso de Python, que nació en los 90, y otros lenguajes como C# y C++, y de otros ahí que los van a ver ustedes en los videos que les coloqué ahí. ¿Cuál es la balanza? Siempre que tenemos algo mejor, tenemos ciertas ventajas y ciertas desventajas. Igual, cuando yo tengo lenguajes de alto nivel, tengo mayor facilidad de programación, pero sacrificamos eficiencia. Entonces, a mayor alto nivel de lenguaje, más fácil programar, pero es menos eficiente. ¿Eficiente con respecto a qué? Eficiente para el procesador. Pero si es un programita muy básico, esa eficiencia no se va a notar. O sea, que yo lo programe en lenguaje máquina o en lenguaje alto nivel, va a ser, aunque no sea tan eficiente como es un programa muy pequeño, el procesador ejecuta millones de instrucciones por segundo, entonces al final no le va a afectar. Pero si son programas muy grandes, de ahí puede tener ciertos retrasos o ciertos delays que si se hubiera programado en lenguaje máquina no tendría, porque el lenguaje máquina es más eficiente si es un buen programador, lo hace. Pero se ha llegado a la conclusión de que eso no es tan relevante. Al final el hardware cada vez tiene mayor potencia de procesamiento, entonces al final no vale la pena perder un montón de tiempo programando en lenguajes de bajo nivel, y mejor pasamos a alto nivel y buscamos compiladores
que ahorita vamos a ver ese término, que sean más eficientes a la hora de hacer la traducción de ese código. No sé si hay dudas hasta acá. No por el momento. La comodidad al programar de los seres humanos al final termina afectando la comodidad de entender de las máquinas, entonces. Sí, digamos que es un poquito más, como para decirlo así de forma sencilla, para el ser humano es más fácil programar en alto nivel. Para el hardware le va a costar un poquito más, el camino va a ser un poquito más largo cuando hace una traducción de alto nivel a lenguaje máquina. Eso va a quedar, lo van a ver ustedes más claro en microcontroladores cuando vamos a ver la programación en C, en PIC-C, y vamos a ver la programación en ensamblador. Ustedes van a ver cómo el compilador traduce esos lenguajes en alto nivel y van a ver que hay más líneas de código comparados que si lo hubiéramos hecho en ensamblador puro. Entonces, a eso me refiero con que sacrificamos eficiencia. Pero de momento esa analogía lo podemos ver de esa manera. Para que se den una idea, los que no trabajaron con ensamblador, esto es ensamblador, esto que está acá. Vean qué interesante se ve ahí. Son pocas instrucciones, son pocos comandos. En este caso, push, es para utilizar para lo que es la pila. Test, move, esto es un movimiento, estos son posiciones, registros. Todo esto de acá es una programación muy compleja entre lo que cabe, porque si ustedes aprenden a esto, programarlo bien, tampoco es que es imposible, pero sí que tener mucho cuidado porque se tiene completo acceso al procesador. No es que lo vayamos a dañar, pero sí podemos provocar que se borre áreas que no debían de borrarse y cosas porque no hay como una especie de protección, sino que ustedes tienen control total sobre el procesador. Entonces, esta es una forma que era la de bajo nivel, en ensamblador, que ya muy poco se usa. No voy a decir que no se usa del todo porque sí hay casos donde se requiere, pero normalmente ya no se usa. Y el lenguaje máquina, como les mencionaba, son unos y ceros. Esto es el lenguaje máquina. Esto es lo que va a llegar al procesador en el decodificador de instrucciones y el procesador va a ejecutar estos comandos uno por uno. Ese es el lenguaje máquina. Los lenguajes de alto nivel, por ejemplo Python, que vamos a trabajarlo, ya es un poco más, tampoco puedo decir que es completamente legible, pero cuando ustedes terminen el curso, esto le va a ser, o los que ya tienen un poquito más de experiencia, esto les va a ser fácil de ver. Importante, aunque el libro está en español y el curso está en español, sí es importante que ustedes vayan buscando por su cuenta aprender inglés. No solo para este curso y para los siguientes, sino también para su carrera profesional. Ya la gran mayoría de la documentación está en inglés. Y la mayoría de la documentación buena está en inglés. Entonces, si ustedes se quedan solo con el español, se van a ver limitados. Entonces, sí les recomiendo que vayan buscando la forma en que vayan aprendiendo inglés. Entonces, Python ya es un lenguaje que si lo comparamos esto que está acá con esto que está acá, sí es mucha la diferencia. Ustedes pueden decir aquí que no saben ni tienen ni idea qué está haciendo esto. En cambio, si vemos este lenguaje de acá, hay algunas cosas que sí son un poco más entendibles. Por ejemplo, un false quiere decir que es algo que no es verdadero, que es falso. Un if, ese es un if que ese es sí, es como una condición. Entonces, hay aquí algunas cosas que ya podemos tener un poquito más de claridad de lo que está haciendo. Por ejemplo, un print, y entre paréntesis, hola mundo. Ya sabemos que un print es un imprimir, entonces me va a aparecer en la pantalla. Entonces, esto ya es alto nivel, es más fácil de comprender para el ser humano. ¿Quién es este famoso amigo que mencioné antes? El compilador. El compilador lo podemos ver aquí como una caja negra,
pero no, es simplemente código que lo que hace es recibir el código que ustedes programan, siempre de ciertas reglas, ya sintaxis y estructura, y él lo compila y lo traduce a ensamblador o lo traduce ya a lenguaje máquina. Eso es lo que hace el compilador. Necesita que le entreguen el programa completo en un fichero, que en ese caso es un archivo, y luego ejecuta un proceso para traducir el código fuente de alto nivel a código máquina, tras lo cual coloca ese código máquina resultante dentro de otro fichero para su ejecución posterior. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos típicamente cuando programamos en Python y queremos que este programita se ejecute en un navegador, se ejecute en algún lado. Entonces, simplemente programamos, compilamos, generamos ese archivo .hex o .algo, un ejecutable, que lo que es esto, unos y ceros, que es lo que va a entender el procesador. Entonces, esto acá, me gusta mucho esta figura porque vemos que aunque pareciera una caja negra, esto al final es un programa. Que lo que va a hacer es traducir mi código a lenguaje máquina para que mi computadora o para que mi servidor o para que el equipo que sea ejecute ese código. Hay otro concepto que se usa mucho en Python, que es el intérprete. El intérprete lee el código fuente de los programas tal y como ha sido escrito por el programador, lo analiza, lo interpreta y lo ejecuta sobre la marcha. No hace ninguna traducción, simplemente el intérprete es como algo que está esperando que usted le mande instrucciones y él las va ejecutando de forma inmediata. Entonces Python tiene un intérprete que yo lo voy ejecutando dentro de la ventana de comandos. Entonces, yo le pongo Python, él me empieza a ejecutar y ya puedo empezar a hacer operaciones como esta. A igual a 10, B igual a 20, entonces creo variables A, B y C, les asigno un valor, después puedo hacer operaciones y puedo hacer comandos, instrucciones de forma inmediata, entonces vean que se va a ejecutar. Ustedes puedan decir que esto no es muy práctico. No es muy práctico si es un programa grande, pero si yo lo que quiero hacer son ciertas cosas básicas ahí, y que corra un programita y que haga ciertas cosas, yo el intérprete lo puedo utilizar y me es funcional. Pero para proyectos grandes, no. Para proyectos grandes yo tengo que utilizar un compilador. Ok, ¿dudas hasta acá, muchachos? No, profe. Ok, Profe, entonces el seguimos. intérprete es como para probar el código. No es como para probarlo, porque al final no puedes colocar todo el código, sino que vas como probando partes, ¿sí? Como con ciertas operaciones y puedes hacer una llamada, por ejemplo, a una subrutina para que ejecute un código o ejecute tu programa. Pero si quieres verificar que tu código está bien, el compilador lo va a hacer. El programa donde estás ejecutando tu código, él te va a decir si tienes errores de sintaxis, si tienes una variable no declarada, si tienes una función no declarada o no inicializada, entonces él te va a ir dando esas cosas de que te verifica si tu código está bien. Ahora bien, si está bien la sintaxis y si está bien o declaradas las variables, lo que no te va a decir el compilador es si lo que tú pensaste que ese código fuera a hacer es lo que va a ejecutar. Que ya son cosas diferentes. Pero al final el intérprete es algo más como para ir haciendo pequeñitas cosas, pero no es, sinceramente yo no lo veo tan funcional, pero ahí está. Ahí lo pueden utilizar y lo vamos a ver en las siguientes clases. Con el tema de sistemas operativos, yo aquí les dejé este video que también está en el enlace anterior, que viene una analogía muy interesante que hacen con vehículos. Entonces me gustó para que no sea algo tan aburrido el video, entonces me gustó este ejemplo que ponen acá. Y también les puse un caso ahí de Linux. Es bueno que también vayan conociendo un poco del sistema operativo. No sé si alguno ya tiene experiencia con Linux, lo ha trabajado, tiene algún sistema operativo en su computadora con Linux, ya sea Ubuntu, o Debian, o algún otro, basado en Debian, que es el que más común se tiene. ¿Alguno?
No, profe. ¿Ok? Eso también es importante que lo vayan considerando ahí. Algún curso de Linux, si pueden llevarlo por aparte, es algo que les va a servir también a futuro. No es tan complicado, muchas veces se piensa que es algo que solo los hackers pueden trabajar y no, es algo relativamente sencillo y es el sistema operativo que más se utiliza en servidores, se utiliza en la nube, se utiliza en dispositivos de IoT, en sí, se utiliza en muchísimas partes y es importante que también vayan aprendiendo un poco de cómo trabajar con la consola y, y trabajando con ese sistema operativo que es de los más utilizados en el mundo. Tal vez nosotros hoy en día, el día a día, por así decirlo, trabajamos más con Windows o con Mac, pero Linux es el sistema operativo que a nivel mundial, y en el caso de nosotros, para nuestra carrera profesional, nos es más significativo. Ok, entonces, siguiendo con la presentación, los tipos de programación. ¿Cómo es que se puede programar? Bueno, podemos dividirlo en dos partes. Vamos a dar a la programación estructurada, que es la que está compuesta por un conjunto de técnicas que aumentan la productividad del programa. El código se ejecuta de forma lineal y sencilla a partir de un solo punto de entrada a otro punto de salida. Puede ser secuencial, que son bloques, instrucciones sucesivas y de forma continua. Puede tener condicionales, en este caso me permite establecer, si se da tal cosa, haga esto, si no, haga la otra. Entonces, esas son las condicionales, que hace como una pregunta y entonces sale una bifurcación, o me voy por aquí o me voy por el otro camino. Esa es una condicional. Pueden ser repetitivas, entonces que se repitan una y otra vez, que simplemente se van ejecutando de forma lineal, pero se van siendo cíclicas. Y después está la programación orientada a objetos, que es la que está más orientada o la que está más vigente, aunque están las dos, y dependiendo de la solución, puede ser una, puede ser la otra, pero típicamente la orientada a objetos es la que más se desarrolla hoy en día. También está otra que es más orientada a eventos o objetos, y en este caso usa objetos o interacciones para diseñar aplicaciones. Y ahí vienen los conceptos que más adelante vamos a mencionar más, que son las clases y la herencia. Pero para darles un ejemplo de qué son objetos en la parte de la programación. Los objetos pueden ser cualquier cosa que tenga atributos o que pueda tener características. Entonces, yo puedo llegar y decir que voy a hacer un programa para la matrícula de la universidad. Entonces, yo declaro a un objeto como los alumnos. El alumno tiene atributos, tiene nombre, tiene apellido, tiene edad, tiene lo que yo quiero. Puedo definir otro objeto como es el profesor. El profesor también tiene atributos, tiene nombre, tiene los cursos que puede dar y tiene las clases que normalmente da. Entonces, esos son objetos. Yo puedo ir creando objetos conforme se van agregando. Entonces, yo no sé cuántos alumnos va a tener la universidad. Entonces, los objetos se van creando conforme van agregándose nuevos estudiantes. Entonces, puede crecer de forma exponencial. No tiene esa limitez, esa rigidez que no permite crecer de forma flexible, sino que ya está rígido, está como encasillado y ya tiene una estructura y no se puede aumentar o reducir, sino que ya tiene un número finito. Esa es la diferencia principal entre la programación de estructurada y orientada a objetos. Entonces, con los lenguajes de programación, aquí les dejé otro enlace, pero vean que para el 2019, no lo he actualizado, pero Python estaba llevando la delantera en lenguajes como más populares. Esto es muy relativo, porque dependiendo de los programadores se pasan uno al otro. Todavía, vean que C, aunque es muy viejo, todavía sigue siendo uno de los más utilizados, igual que C++. La diferencia entre C y C++ es que C++ está orientado a objetos, en esa posibilidad, y C no. Es C#, Java, JavaScript, Python, esos son los que están más populares hoy en día. Pero esto igual puede ir variando dependiendo de las tendencias y de los lenguajes que aparecen. Por otro, había uno que estaba creciendo mucho, que se llama Rust, pero no lo veo por acá, no sé si ya para una actualización ya aparece. Pero hay muchísimos.
y eso es algo que también se enfrentan los futuros programadores, es qué lenguaje aprender. Si hay tantos, cuando hay muchas opciones, a veces es complicado escoger, más en la parte de programación, en la parte de TI y demás, aunque nosotros no estamos en esa área, pero sí tenemos cierta relación por tener ya ahora cada vez una línea más delgada, más difusa, entre lo que es puramente electrónico y lo que es puramente de programación. Antes era más fácil hacer esa división, hoy en día ya no es tan fácil, porque muchas veces a los electrónicos nos toca no solamente diseñar el hardware, sino que también diseñar el firmware, que es el software con el que se ejecuta ese hardware, con el que corre. Entonces, por ahí, ya les dejo esas inquietudes. Aquí hay muchos lenguajes, pero, como les dije al principio de la clase, si ustedes aprenden bien un lenguaje, simplemente es variar un poco la sintaxis y algunas cosillas ahí, detalles, para ir programando otro. Yo aprendí a programar en C++ hace ya unos 15 años, pero he utilizado Java, he utilizado JavaScript, he utilizado Python, y todavía sigo usando C++ también. Entonces, solo aprendí pero después de forma autodidacta y por necesidad, he ido trabajando con los demás y no he necesitado llevar un curso como tal, porque ya tengo buenas bases en esto. Y es lo que yo espero con este curso, darles buenas bases a ustedes en Python, y ustedes después, si tienen necesidad de programar en Java, pueden hacerlo, si tienen necesidad de programar en C++, pueden hacerlo. ¿Preguntas? Ninguno hasta ahora. ¿Sí quedó claro los conceptos? Sí, profe. Ok, entonces, recuerden que ahora les toca a ustedes ver todos los videos. Son cortos, no son muy largos, así que no se van a tardar más de una hora viéndolos. Vean la tarea, vean el capítulo 1 de este libro. Y recuerden que la tarea sería para la próxima semana. Voy a corregir la fecha para que todos tengan ahí. Y también recuerden que aquí está mi número. Para cualquier consulta por Disculpe, WhatsApp, ahí me lo pueden hacer. Sí, adelante. solamente es leer el capítulo número 1 y hacer como un pequeño resumen de de las áreas de la electrónica en las que se puede aplicar la programación. Correcto. Ok. De la carrera de ustedes. Profe, sobre el proyecto, Sí, ¿cómo se va a llevar el proyecto? ¿Sería en grupo. grupos? Sí. Ajá, ¿y el tema de qué sería? ¿O No, lo vemos más adelante? yo lo dejo más adelante, como a mitad de cuatrimestre. Ahí les pongo el proyecto. Si ustedes tienen un proyecto que quieren desarrollarlo, perfecto, ustedes nada me proponen ahí, vemos el nivel, si está adecuado para el curso. Pero tampoco puede ser algo ni muy volado ni algo muy sencillo. Entonces tiene que tener un punto ahí que sea el nivel del curso, y si lo veo bien, entonces podrían desarrollar ese proyecto. Entonces, ya sea que hagan el que yo propongo o el que ustedes proponen dentro de esos límites. Ustedes son, creo que más de 15, son como 16 o por ahí. Entonces probablemente los grupos van a ser de 2 a 3 personas, para que también vayan ahí analizándolo. Entonces, jóvenes, eso sería toda lo que es la conexión. Profe, una pregunta. Todavía no hay que descargar el programa, ¿verdad? Python. ¿O podemos ir buscando ahí? No, todavía no. No, todavía no hace falta. Pueden irlo. Aquí en este libro de Python para todos, ahí me parece que hablan un poco sobre eso. Pero más adelante, nosotros si mal no recuerdo, hasta esta parte de acá, vamos a trabajar con Python y Visual Studio Code. Ahí es donde yo les enseño cómo hacer la instalación y cómo correr su primer programita.
Pero primero vamos a ir por partes, vamos a ir viendo lo que es un algoritmo, vamos a trabajar con un programita para hacer diagramas de flujo, y después ya pasamos a instalar el Python y Visual Studio. Ok, gracias. ¿Listo? La próxima semana, entonces sube la materia usted poco antes o a las 5 de la tarde y la reunión sería a las 6 de la tarde. Correcto. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. No, profe, sería todo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, veremos hasta acá y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.